Entonces, empiezo a grabar y vamos a iniciar con el primer costo. Así es que, manos a la obra. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Fíjense, otra cosa. Yo voy a ir subiendo las clases, sobre todo en estas semanas híbridas, pero me está pasando que se me está llenando mi memoria. Entonces las voy a dejar y las voy a ir borrando, sobre todo cuando lleguemos ya, pasemos el segundo y lleguemos a la parte del tercero, porque si no se me va acabando la memoria de guardar en el Google. Entonces, lo voy tomando, lo voy guardando evidencias para mi correo, para mi archivo personal, pero ya no podría yo estarlas guardando más tiempo para que las ocupen en el momento que se requiere, que pues sería casi inmediatamente después de la clase, para que no vaya a pasar que las esté yo borrando y no las tengan. A final de cuentas guardo una copia aquí en Zoom, pero también ya voy borrando las de los semestres pasados porque pues es mucha memoria la que ocupan. Bueno, empezamos. Yo ya tengo mi capacidad de producción, yo ya tengo mis departamentos, yo ya tengo la cantidad de equipos, de maquinaria, de proceso que voy a mover en un día de producción. Y sería importante que trabajen el concepto lote económico. Siempre que se produce algo, siempre se hace a través de una cantidad. Aquí acabo de ir a comprar una salsa Valentina, no sé si la vean en la pantalla. Y aquí tiene el lote 2206707 2.01. Esto quiere decir que se hizo en el 2022 a las 7:1, que es un lote que entró y que esta botella de salsa Valentina, en esa preparación se hicieron una y se hicieron tal vez miles. Esa cantidad que se prepara, que se mete a producción, es un lote, es una cantidad de producto. Y se le llama lote económico porque es una cantidad que se mete a producción, que se mete desde la preparación a la línea de producción, al llenado, al etiquetado y después se van llenando las cajas como un lote en una cantidad. Si termina esa, se lava, se limpia, se prepara otro lote. Entonces, esto lo van a ver en alguna materia, sobre todo quienes son de alimentos, tendrían que verlo en ingeniería industrial. Y se le dice económico porque es la cantidad de producción que es conveniente desde el punto de vista de costos meter a producción, en donde es conveniente esa cantidad para preparar, para limpiar, para tener la máquina a punto y para después, si es que en esa línea voy a meter otro producto, voy a meter otra preparación o voy a meter otro lote del mismo producto, pues la máquina esté en condiciones. A mí me decían en mis tiempos que trabajaba en planta, me decían que yo cambiara mi programación de la producción y yo le decía, mira, necesito costear cuánto me cuesta bajar ahorita lo que tengo en líneas para meter el producto, para meter una cantidad en lote económico que sea conveniente y que absorba el tiempo de bajar lo que está, de cambiar moldes, de cambiar equipo, de limpiar la maquinaria, de preparar todo el sistema para meter un nuevo producto. Entonces, nosotros ya teníamos determinadas las cantidades mínimas de lote de producción para que pues costeara fabricar ese producto que muchas veces ventas nos pedían.
Entonces, en este momento de su proyecto, ustedes ya tienen maquinaria, tienen equipo, tienen gente y tienen todos esos departamentos, áreas de cada una de las actividades que se llevan a cabo, desde recibir la materia prima, perdón, acomodarla, meterla al almacén y de ahí sacarla para que inicie el proceso de producción. En mi caso, son 200,000 frascos por mes. Mi lote de producción ya lo tenemos calculado y estábamos hablando de un lote de producción de aproximadamente 20,000 frascos. Hacíamos preparación para 20,000 frascos y siempre medíamos, calculábamos que estos lotes de producción terminaran el sábado, si fueran 1, 2, 3 a la semana, terminaran el sábado todo el proceso a las 2 de la tarde que terminaba nuestro turno del sábado. Entonces son muchas cosas que vienen y que en mi caso como ingeniero industrial las vemos en planeación y control de la producción. Entonces, mano de obra, matriz de mano de obra, todo tiene que ser vinculado tal y como yo lo voy a estar poniendo para que me sigan. Y ahorita esta explicación sirve para que ustedes en su casa, en su máquina, hagan una matriz como esta y la vayan llenando conforme yo la voy a ir desarrollando con ustedes. Las primeras, pues los primeros puestos son los que conllevan la parte del entendimiento, después de ahí se repite todo el procedimiento, pero cada proyecto es diferente, ¿ok? Entonces, primera recomendación, tengo la cantidad a producir al mes, tengo los puestos que se necesitan operativos, óiganlo bien, solo son operativos, solo son los que están produciendo, los que están en planta administrando, supervisando, dirigiendo esa producción. Aquí no va el de calidad, aquí no va el de mantenimiento, aquí no va el de ventas, aquí no va el de recursos humanos, aquí no va, por favor, no los pongan porque si no, afectamos el costo de producción. En este manejo de costos, nosotros vamos a obtener un costo de producción, luego un costo total de operación, para después meterle el financiamiento, meterle los impuestos, meterle la utilidad deseada y llegar a el precio de venta tan anhelado, tan buscado por cada uno de los proyectos. Entonces, yo digo que en mi proyecto de mermelada, con mis diferentes departamentos, voy a tener 2 turnos de almacén con su almacenista, con sus ayudantes de almacén. Voy a tener por turno 3 turnos de operadores. Voy a trabajar en la noche, en el tercer turno. Voy a tener ayudantes de operador, voy a tener supervisores, voy a tener jefe de producción, voy a tener un gerente de planta y voy a tener una secretaria de planta, una secretaria que auxilie al gerente de producción y al jefe de producción. Eso lo determino por la cantidad de operaciones, por la cantidad de departamentos que yo tengo. Y empiezo con el almacenista, 2 turnos, una persona por turno, total de trabajadores 2, ayudantes de almacén en 2 turnos, 1 en cada turno, total 2. Operadores, voy a tener 3 turnos trabajando operadores, voy a manejar 12 operadores por turno, que me van a dar un total de 36 operadores. Voy a tener 3 turnos de ayudantes de operador, 6 personas por turno, que en total me dan 18. Voy a tener 3 turnos de supervisores, 2 supervisores por turno, en total voy a tener 6 supervisores. Un solo jefe de producción, 1 trabaja turno mixto y normalmente así se manejan las plantas.
Ya hay cuestiones especiales para que haya 2 jefes de producción o hasta 3. Yo donde he trabajado normalmente el jefe de producción es en un turno mixto, algunos más 2 turnos, 2 jefes, pero solo un gerente de planta. ¿Ok? Es rarísimo que tú encuentres un gerente de planta para cada turno. Eso normalmente no se da. Y la secretaria, una. Esto sale en relación a la cantidad de producción que yo voy a meter en mi fábrica de mermelada. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Fíjense cómo manejo los salarios. Y esto es para que no me tengas gerentes de 10,000 pesos. Y me dice una alumna en un proyecto que estaba yo revisando, es que le voy a pagar 6,000 pesos al almacenista. Y le dije, compañera, yo quiero un almacenista que maneje la computadora, que maneje máximos y mínimos, que maneje un programa como el SAE, como el, el SAE, que es un sistema de administración empresarial y que tiene inventarios, o que maneje paquetes de inventarios. Con 6,000 pesos, pues no contratas gente de buen nivel y aparte estás negreando, estás no haciendo por tu gente. Tampoco mi microempresa le va a dar a un almacenista 20,000 pesos, ¿verdad? Porque soy una pequeña empresa. Entonces, yo empiezo siempre con el nivel más bajo en operación, en producción. Y ese nivel más bajo para mí es el ayudante de operador. Y aquí me voy a situar y lo voy a sombrear para que ustedes identifiquen dónde estamos. Aquí empiezo. En ninguno de mis proyectos, y es una recomendación para los proyectos de ustedes y para la vida real, es que pagar el salario mínimo es no ir con la gente, es no ir con el bienestar de que una empresa dé un salario y que pues pagar el mínimo pues no alcanza para nada, ¿no? Entonces, ahorita el mínimo estará como en 3,600 pesos. Yo al ayudante de operador, que es el puesto más bajo que tengo en planta, le voy a pagar arriba del mínimo, le voy a pagar 5,500. Y de ahí para arriba voy a mover mis sueldos en el sentido de que sean tentativos para una promoción. Me decía en este ejemplo que les platico, dice, no, pues el supervisor que gane 7,000 pesos y el jefe que gane 8,000 y el gerente 10. Le digo, compañero, no quiero ser gerente ni quiero ser jefe en tu planta. ¿Qué gana una persona que como supervisor le paga 7, le estás pagando bajo, y luego le das más responsabilidad, le das más trabajo y le aumentas 1,000 pesos, ¿no? Y luego al que está a cargo de todo, le pagas 10. Híjole, sí los hay, pero es gente que no está comprometida, que no está motivada, que no estamos haciendo mucho al tener una empresa de este tipo. Y a final de cuentas, ustedes lo van a ver, la mayoría de los productos, la mano de obra es muy, muy baja. La parte que pega al precio es muy baja. Y normalmente, esto es un engaño, los dueños del dinero y todos aquellos que se hacen ricos en este sentido, no contribuyen, no distribuyen la riqueza, no distribuyen la productividad en toda su gente. Y siempre quieren mantener al trabajador con sueldos míseros. Y yo les diría, el día que tengan un negocio, el día que pongan una empresa, que sean emprendedores, pues hagan bien sus números y van a ver que si pagas dentro de lo razonable, no te va a afectar, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, el siguiente puesto es un operador.
a quien gane 5,500 como ayudante de operador, pues sí le motiva subir a operador porque va a ganar más del 50% o poquito más del 50% como operador. Si yo te digo, antes ganabas 5,500 y ahora te promuevo a operador y ganas 8,000, pues sabes que la responsabilidad cambia, pero también sabes que tu sueldo es diferente. ¿Estamos? Y aquí al ayudante de almacén, pues le pago igual que al ayudante de operador, porque el ayudante de operador no es cualquier persona, no es alguien que yo saque de la calle y le diga vente, es ayudante de operador. Tiene que saber, tiene que tener una inducción, una capacitación para poder apoyar al operador, igual el ayudante de almacén. Mi almacenista, en esas características que les comenté, pues no quiero cualquier persona, quiero a alguien y le voy a pagar 12,500 pesos. A veces tenemos ahí a personas con carrera trunca o tenemos a licenciados o ingenieros que tienen experiencia, que tienen escuela y que están como almacenistas, y para mi pyme 12,500 pues es una pyme. Yo sé que hay almacenistas que ganan 40, 50,000 pesos, pero pues ya no es cualquier almacenista. Luego mantengo un nivel de responsabilidad y digo yo, mi supervisor, que a final de cuentas su trabajo es similar al del almacenista, ser responsable de la producción, de las entradas, de las salidas, del desempeño de la gente, digo, le pago lo mismo al supervisor que al almacenista, 12,500, y entonces ya lo despego del operador y ya los tengo en un nivel. Mi jefe de producción no gana un sueldo cercano al supervisor, gana 17,000 pesos, 5,000 pesos más que el supervisor, ya es motivante, ya es alentador que busques superarte y que quieras ocupar una plaza de jefe de producción. Mi gerente de planta, pues arriba del jefe de producción, porque él es el responsable de toda la operación de la planta, entonces le pago 25,000 pesos. Pudiese ganar más en ese sentido, pero esos son los números que yo considero ad hoc para mi empresa de mermelada. Y una secretaria que nos va a ayudar a todas las cuestiones administrativas de la planta, que desde mi punto de vista, con 6,000 pesos por el nivel de los sueldos que estoy dando, pues la tengo ahí. A veces dicen que le pagan más a la secretaria que al ingeniero, entonces habría que, y sé que hay secretarias que ganan 40,000 pesos, 50,000 pesos, y que lo merecen, ¿no? Entonces, esta no es esa empresa. Yo tengo una secretaria que me ayude en esas situaciones y que pues a lo mejor alguien dice 6,000 pesos, pues es poco, pero ese es lo que yo estoy tasando para mi empresa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. La siguiente columna es dividir el sueldo mensual, el salario mensual, entre 30 días. Aquí, por favor, háganlo con 30 días. No todos los meses tienen 30 días, pero desde hace varios años se acostumbra a trabajar 30 días como un número de días a considerar en estos sistemas de costeo, 30 días. Entonces divides el salario del mes entre 30 días y te queda un salario por día. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Soy García Flores. Adelante. En nuestra empresa, ¿cómo vamos a determinar cuál es la cantidad de trabajadores que se necesita? Por ejemplo, usted está considerando 3 ayudantes de operador y 3 operadores, pero en este caso nosotros, ¿cómo vamos o en qué nos basamos para saber qué número de trabajadores vamos a tener de cada área, se podría decir? Pues ahí ya lo deberías de tener, compañera. Y entonces no me han hecho caso de que cuando ustedes dimensionan
uno de los factores para dimensionar es cuánta gente opera la máquina, cuánta gente alimenta la máquina, cuánta gente se mueve alrededor de esa máquina. Eso lo debiste hacer en la distribución de planta y si no, pues lo tienes que hacer ahorita. Tienes que analizar departamento por departamento, área por área, y va a depender de la máquina, del tamaño, de la capacidad, de cómo se alimenta la materia prima, de qué tanto entra y sale como su producto y de los movimientos que se tengan que hacer, pero sobre todo lo que necesite la máquina. Te voy a poner un ejemplo. No es que la máquina sea muy grande o sea muy pequeña, es lo que la máquina, el proceso necesite. Cuando yo trabajé en ese horno incinerador, en nuestras buenas épocas teníamos 100 trabajadores, número redondo. La máquina era una máquina de 14, 15 metros de largo, 5 metros de ancho, 6 metros de alto. Y la máquina, por especificación, solo necesitaba un operador. Teníamos 2 máquinas de ese tamaño, 2 operadores. Cada operador tenía su ayudante. La función del operador era revisar la máquina, capturar los datos, darle las indicaciones a la máquina para cada carga que duraba entre 25 y 30 minutos. Y entonces la especificación de la máquina y el movimiento de los materiales te indican cuántas personas, entre otros factores que ya consideramos para la distribución de la planta. El operador no podía ir por los residuos, no podía ir a la cámara fría y desatender la máquina. Entonces, ahí tú dices, un operador y puede con un ayudante, con la cantidad de trabajo que necesita. Y hicimos los cálculos y dijimos, con un ayudante tiene. Y entonces, el siguiente departamento, recepción de recepción de los residuos. Teníamos 5 camiones, cada camión tenía su chofer, su ayudante, y entonces cuando llegaban de sus rutas de recolección, eran recibidos por el jefe de piso, por el jefe de producción. Y ese tenía 2 ayudantes que recibían el producto, que ayudaban a descargar y que lo acomodaban en piso. Entonces, así es como vas. Luego, teníamos que lavar los contenedores. Para la cantidad de contenedores que necesitábamos de manejar, de lavar y de mantener para el siguiente día, era un proceso semiautomático. El trabajador tenía que lavar alrededor de 1,500 contenedores y una persona pues no podía. Entonces ahí hicimos el análisis del tiempo en que se tarda en llevar, en acarrear, en tener, en quitarle los sólidos que estaban pegados al contenedor, en colocarlos en el proceso de aspersión semiautomático. Y entonces tú vas definiendo la cantidad de personas en base a la cantidad de trabajo, en base a los movimientos de los materiales, pero sobre todo partiendo de la especificación de la máquina. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Es como si tú me dijeras, ¿no? Oiga, yo voy a tener 5 ayudantes en el almacén y un jefe. Y yo te diría, ¿hay trabajo para los 5 tipos en el almacén? Si no, pues nomás se van a estar durmiendo. Depende del movimiento, de la carga, de la descarga, de lo que llega, de lo que se alimenta. A veces no se puede con uno, a veces sí. A veces dices, bueno, me evito una persona o 2, se oye mal, pero así es, y muevo con un montacargas. El montacargas te da agilidad. Todo eso se tiene que ver para decir cuántas personas van a trabajar en mi planta. ¿Estamos? Sí, profesor. Entonces, no lo tienen, regrésense a su dimensionamiento para que yo aquí, por ejemplo, los operadores los saco por cada departamento. Un operador opera una máquina o puede operar 2 máquinas, no lo sé. La especificación de la maquinaria lo va a decir, la cantidad de trabajo que necesite. Y entonces aquí yo no puse
el operador del lavado, el operador del triturador, el operador de... Yo aquí de manera general dije, ya lo tengo en mi distribución, en mi capacidad de planta, y ya sé que en cada departamento necesito tantos operadores, y aquí para no hacer tan grande la matriz, pues digo, tantos operadores en toda mi planta. Y esos operadores necesitan uno o uno puede atender a 2 operadores. Por eso aquí ves que en mi caso, para mi análisis, tengo 12 operadores y solo 6 ayudantes de operador. ¿Me expliqué? Hay un principio de administración que dice que no necesitas un ejército de supervisores, que un supervisor puede ejercer supervisión directa en un promedio de 20 personas. 10, 20 personas. Yo tengo 2 supervisores por turno. Tengo 36, tengo 18, tengo 40 y tantos divididos entre los 3 turnos. Está bien mis 2 supervisores. A veces le ponemos un supervisor para casi cada persona y dices, no juegues, le estás poniendo marcaje personal y eso lo único que hace es que se encarezca tu proceso. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profesor. Luego viene un ejemplo de costeo para solo prestaciones de ley. Voy a borrar esto. Y entonces esta matriz es solo para prestaciones de ley. Y aquí es donde entra que hubieran hecho la tarea, revisado y decir cuáles son las prestaciones de ley en México, porque todo este personal va a ser contratado por nómina con prestaciones de ley. Hay 3 formas en la que te pueden contratar. Por nómina con prestaciones de ley, por honorarios y por honorarios asimilables a salarios. En la primera te dan todas las prestaciones, en la segunda no te dan prestaciones. Tú facturas, tú das recibos de honorarios o facturas y tú te haces cargo de tus prestaciones sociales. Y en la otra es honorarios asimilables a salarios, que el requisito para poderte contratar de esta manera es que una empresa esté absorbiendo, pagándote tus prestaciones. Ejemplo, yo ahorita no, pero cuando empezó la pandemia estaba trabajando en Unitec. Unitec y otras escuelas en donde las que trabajé, empresas privadas, escuelas privadas, te contratan por honorarios asimilables a salarios. Y lo primero que te preguntan una vez que te van a contratar es que si una empresa, primero es requisito, ¿no? Que trabajes en otro lado y que ese otro lado, en mi caso el poli, a mí me da mi prestación social. Entonces firmamos un documento donde decimos que tenemos otro patrón y ese patrón es el que absorbe la carga social. ¿Me expliqué? Más o menos. Más o menos quieren entender porque esto no lo vas a volver a ver hasta que no te contraten y al rato digas, ay, ya me estafaron porque así es. Yo voy ahorita y me contrato con una universidad particular privada y me van a decir, no te podemos dar las prestaciones completas, te vamos a contratar por honorarios asimilables a salarios y debes de estar trabajando para otra empresa que te esté dando tu carga social. Esto que ven ahí en azul es la famosa carga social, son las prestaciones. Así de sencillo, no le busques más porque si no,
Ni me entiendes esto, ni me entiendes lo que viene. ¿Estamos? Sí. Fíjense, yo llegó un momento antes de la pandemia. Yo no sé si les platiqué que doy cursos de capacitación. De hecho, el domingo voy a dar un curso de 6 horas de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos y trabajo en sinergia con un exalumno. Y yo cobro una parte porque estoy dado de alta ante Hacienda como prestador de servicios profesionales. Soy persona física con actividad empresarial y mi actividad empresarial es mi carrera, es mi especialidad. Y doy facturas. Entonces, hubo un momento en mi vida en que yo soy trabajador por nómina, me paga el poli. Trabajaba en Unitec o en otra universidad y me pagaban por honorarios asimilables a salarios y aparte mis cursos los facturaba. Cuando yo presentaba o presento mi declaración anual, ahí vienen todos esos ingresos, ¿ok? La mayoría de la gente pues solo tiene un trabajo, solo tiene un ingreso. Y a mí me convino dar facturas, porque de esa manera yo, de muchas cosas que compro que pueden caer en mi actividad física empresarial, pues las hago deducibles. ¿Me expliqué? Sí, sí, más o menos. Pues cuando quieran platicamos, porque cuando salgan a ese mundo se van a meter. Entonces, fíjense, las prestaciones de ley, que es una tarea que dejé, son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, descansar los domingos, los días de descanso por ley, el IMSS, el SAR y el Infonavit. Esas son las prestaciones de ley. ¿Ok? Y entonces, la Ley Federal del Trabajo dice, por cada año trabajado, 15 días de aguinaldo al trabajador. La ley dice, por cada año de trabajo cumplido, en el primer año le podemos dar al trabajador, no recuerdo si 6 o 8 días, aquí están 6 días, todo esto está en la ley. Y ahí con su tarea, pues se van a dar cuenta cuántos días al primer año que cumples tienes derecho a vacaciones y luego de ahí, ¿cuándo cambia? Ok, conforme vas teniendo más años de antigüedad, te van dando más vacaciones. Pero todo está en la ley, ¿no? Luego la ley dice, para que el trabajador pueda gozar de unas vacaciones bien padres con su familia, con sus hijos, se le va a pagar un 25% adicional sobre el monto de lo que se lleva de vacaciones. Por eso, al monto de las vacaciones le sacamos el 25% y lo ponemos ahí. La ley dice, el trabajador deberá laborar 6 días y descansar 1. Antes la ley decía, deberá trabajar 6 días y descansar el domingo. Hoy, el domingo ya es ficticio. El domingo puede ser cualquier día de la semana. Y esto grábenselo bien, futuros profesionistas. Yo te puedo decir a ti, contratarte por nómina y decirte, yo necesito que trabajes los domingos y los sábados y tu día de descanso va a ser el miércoles. Así necesito una persona. ¿Le entras? Sí. Entonces, para ti el miércoles será el domingo. ¿Me expliqué? Sí. Te estoy haciendo trabajar 6 días y te estoy respetando que tengas un día de descanso como lo dice la ley. Y entonces, acuerdo yo a mis necesidades que tu día de descanso
sea el miércoles, el martes, porque yo necesito que trabajes el domingo. Hay empresas que le llamaban semana inglesa, ya casi no las hay, sí las hay, que trabajan de lunes a viernes y así se le llamaba semana inglesa. Ok, nos va a cortar, nos vamos y regresamos.